Buenas tardes, jóvenes. Hoy trabajaremos el tema número 4, la parte 2, construcción de algoritmos. Puntualmente hoy trabajaremos lo que es el diseño de un algoritmo a través del diagrama de flujo. Vamos a notar también que los algoritmos pueden ser de tres tipos: el secuencial, el condicional y el repetitivo. Hoy, para hacer las prácticas, nos vamos a focalizar un poquito más en lo que es el algoritmo de estructura secuencial, que es la más simple que podemos construir. ¿Ok? Comencemos. Lenguaje algorítmico. ¿Ok? Eso básicamente significa que vamos a divulgar un poquito mejor lo que son los elementos fundamentales a la hora de representar los pasos que hay que ejecutar para resolver un problema utilizando lo que es un algoritmo. ¿Ya? Primeramente, recordarles que la simbología de lo que es el diagrama de flujo, que es la representación que vamos a utilizar para el algoritmo, tiene estos símbolos que ya vimos en la clase anterior. Lo que pueden observar es que principalmente los algoritmos más simples trabajan con lo que es inicio, lo que es la entrada o salida, la operación, y lo que es el rombo, que es para la toma de decisiones. ¿Ya? Y con eso que hemos recordado un poquito, vamos ahora a ver, este es un buen ejemplo de un algoritmo sencillo. A este algoritmo, de hecho, le llamamos algoritmo secuencial. ¿Por qué? Porque los pasos se ejecutan en el orden en que los encontramos desde el inicio al final. Paso 1, inicio. Paso 2, leer A con B, son dos variables seguramente. Paso 3, procesar el resultado de A más B. Paso 4, mostrar el resultado obtenido al paso anterior. Paso 5, fin del algoritmo. Entonces, como vemos, esto es una estructura vertical, ¿sí? Entonces, derivado de esa estructura vertical es que decimos que esto es un algoritmo secuencial, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a caracterizar al algoritmo, normalmente deberíamos irnos por los siguientes por las siguientes características principales. Uno, que el algoritmo debe ser finito, ¿sí? Es súper importante tomar en cuenta que el algoritmo en algún momento inicia y luego debe terminar. Debe ser preciso en el sentido de que a lo largo del esfuerzo que haga para construir la solución, esta debe ser muy cercana a lo que es la solución exacta al problema que se tiene que plantear, ¿ya? Todo muy claro, sin ambigüedades, sobre todo hay que tomar en cuenta eso. Todo algoritmo requiere de entrada de datos, ¿no? Aunque eso no es requerido. Hay algoritmos que pueden funcionar sin entradas, todo depende del problema que nos han planteado. Sin embargo, la salida del algoritmo ya es un requisito. Todo algoritmo debe tener alguna salida y por eso se lo ha construido. La eficacia de un algoritmo se lo va a medir en función a los resultados que arroje. Siempre los vamos a comparar contra resultados obtenidos de manera por otros medios, puede ser con una calculadora o por algún medio manual, ¿sí? Entonces, en la medida que tengamos resultados ya obtenidos por otros medios, podemos comparar con lo que el algoritmo está construyendo como resultado y definir la eficacia de nuestro algoritmo. Entonces, existen principalmente tres tipos de algoritmo. Uno es el algoritmo secuencial, que es el que vimos en el punto anterior. Otro es el algoritmo selectivo o condicional, que se caracteriza porque lleva el rombo adentro de él metido o combinado, ¿sí? Y la estructura repetitiva, que sería la tercera forma. Esta es menos común para nosotros porque no estamos muy acostumbrados a este concepto. Pero principalmente lo que busca la repetitiva es que una serie de pasos se repitan más de una vez. En pocas palabras, cuando tú requieras que tu algoritmo ejecute una serie de pasos 2, 3, 100, 1000 veces, vas a pensar en que te vas a apoyar en la estructura repetitiva que viene en los algoritmos. No se preocupen porque acá vamos a conocerlas y vamos a saber cómo las podemos armar, ¿ok? Veamos ejemplos entonces de estos tres tipos de estructuras. Comencemos con la estructura secuencial. Aquí hay el algoritmo de lavado de manos, dice inicio, abrir grifo, mojarse manos, aplicar jabón, ¿sí? Enjuagarse la mano, cerrar el grifo, secarse las manos con papel y fin del algoritmo.
Acá lo que estamos viendo es que se ha hecho paso 1, 2, 3, 4 hasta el paso final. Y esos son todos los pasos que hay que resolver, ¿no es cierto? Ahora, algo que hay que notar también es que no importando en qué paso voy, el siguiente paso simplemente continúa. No importando el resultado del paso que doy, el siguiente paso continúa. Eso es muy importante en esto. Entonces se le llama algoritmo secuencial en el sentido de que se hace 1, 2, 3, 4, 5. Es importante el orden en que están hechos los pasos porque eso indica cómo hay que hacer las cosas. Fíjense que si yo cambio de orden, por ejemplo, que dice enjuagar las manos y se me ocurre ponerlo de segundas, diría abrir el grifo, enjuagarse las manos. Y luego diría mojarse las manos. Oh, pero ¿por qué voy a enjuagarme y después mojarme, no? Entonces ahí está la importancia del orden en cual ponemos los pasos en el algoritmo secuencial. Hay que vigilar de que sea correcto. ¿Ok? Acá vemos otro ejemplo que es de la estructura selectiva, condicional también le llamamos. Recordemos que esta se la arma con el rombo de pregunta que habíamos mencionado, ¿ya? Este algoritmo ejemplo está tratando de ver cómo hay que poner un cuadro colgado en la pared, ¿cierto? Dice, inicio, ¿sí? Tomar el mantillo y el clavo, siguiente paso, pararse al frente en el lugar donde pondrá el cuadro, siguiente paso, colocar el clavo, siguiente paso es una pregunta, ¿sí? Clavo fijo, si la respuesta es sí, traer el cuadro y colgarlo. Si la respuesta es no, retirar el clavo, masillar el agujero, guardar herramientas y terminar. Significa que no pudo lograr colgar el cuadro, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo una diferencia con el algoritmo anterior que tiene que ver con la introducción ahora del rombo. El rombo que hace la pregunta va a hacer de que el algoritmo en un momento se desvíe hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, haciendo de que la secuencia de pasos sea distinta. Por el lado de sí hago estos dos pasos, que es traer el cuadro y colgarlo, y por el lado de no, retiro el clavo y masillo, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Y luego, en función a, no importando que concluyó el paso 1 o el paso derecho o izquierdo del rombo que tomó la decisión, fíjense que las flechas vuelven a encontrarse en el centro, ¿sí? Es decir, que el algoritmo que nació vertical, en algún momento se fue hacia la derecha o la izquierda, pero igual vuelve a su centro vertical para continuar para adelante, en este caso para finalizar, ¿sí? Entonces, acuérdense que es pues, una de las grandes cosas que tiene el algoritmo, porque va a permitir que nuestro algoritmo parezca ser inteligente. ¿Por qué? Porque pareciera que toma decisiones, ¿cierto? Vamos al siguiente. Esta es la estructura repetitiva, y es enorme la utilidad que tiene, a eso voy, ¿sí? Muy importante utilizarla, ¿por qué? Porque normalmente nosotros queremos que la computadora resuelva un problema no simple, normalmente queremos que la computadora resuelva problema en el sentido de que lo haga para muchos, ¿ya? No solamente para uno, sino para muchos. Vamos a dar ejemplos. Cuando una empresa quiere calcular el sueldo de un empleado, de la misma forma se hace para los 100, 200 o 300 empleados que tiene. Entonces, si nosotros podemos crear un algoritmo que calcule el sueldo de un empleado, sería suficiente porque le podemos instruir al algoritmo que usando una repetición lo haga 100 o 200 veces sin importar el número de veces que necesite hacerlo. Hay que tener cuidado también con la estructura repetitiva porque si nosotros esta no la manejamos bien, podemos tener el pequeño problema de que tienda a llegar al infinito. Quiere decir que si no controlamos esta repetición, fíjense, de esta flecha que vuelve atrás, esa es la que marca la repetición, si no la controlamos esta repetición, esto puede ser para siempre que esté ejecutando la repetición. Acuérdense que cuando ustedes armen la repetición, deben vigilar de que en algún momento se vaya por el otro lado del rombo y diga se terminó, ¿sí? Veamos este algoritmo interesante que es el llenado de la jarra con agua. Dice, tomar un vaso y una jarra, llenar el vaso de agua, vaciar el agua del vaso a la jarra. Se está preguntando, ¿está la jarra llena? No. Si es no, vuelve atrás y ¿qué va a hacer?
Siguiente paso, llena el vaso con agua, vacía el vaso a la jarra. ¿Está la jarra llena? No. Vuelve paso, llenar el vaso con agua, vaciar a la jarra. ¿Está la jarra llena? Sí, ya está llena. Dejar el vaso. Y fin del algoritmo. Entonces, este algoritmo repite el llenar el vaso, vaciar a la jarra, hasta que la jarra en algún momento se llena. Estamos viendo aquí dos cosas importantes. Uno, que la repetición se puede hacer incluso con un rombo, pero este rombo, fíjense, está haciendo la flecha, no está yendo para abajo como en la condicional. Este rombo está haciendo que la flecha vaya de nuevo para arriba, ¿sí? Haciendo la famosa repetición. Ahí está, repetir. Y cuando esto termina de repetir, va a irse por el otro lado del rombo, que es justamente su lado de verdad según esta estructura. Cuando la jarra esté llena, sea verdadero, entonces van a ir por acá a decir dejar el vaso y terminar el algoritmo. Entonces acá está vigilando muy bien el tema de que en algún momento el algoritmo va a dejar de repetir. ¿Cuándo deja de repetir? Cuando la jarra realmente queda llena, ¿cierto? Número 2. Estamos viendo que la repetición le está propiciando también un rombo, ¿ya? Entonces, una vez que empecemos a estudiar las estructuras repetitivas a fondo, que va a ser en una siguiente clase, ustedes siempre tienen que vigilar eso. Su algoritmo repetitivo debe terminar en algún momento. Ustedes deben asegurar de que eso suceda, ¿ya? Porque si no, tiende a quedar en el infinito y eso significa que se va a colgar el algoritmo y no va a funcionar o no va a resolver el problema que se espera. Bueno, ahora vamos a continuar con algunos ejemplos de lo que son las instrucciones secuenciales en un algoritmo, ¿ya? Acuérdense que una vez que nos hayamos empapado de estos elementos o conceptos teóricos, ya vamos a ir a la práctica y vamos a poner en marcha nuestros conocimientos, ¿listo? Entonces, de los 5 pasos que habíamos dicho que tenemos que hacer, este sería el tercer paso. Entonces, estamos muy cerca. Vamos, entonces. Primero hay que recordar que esta estructura secuencial tiene esta apariencia con la elipse de inicio y final, con el paralelogramo con los lados inclinados para entradas o salidas, y con el rectángulo para lo que son procesos o acciones simples en el algoritmo. ¿Okay? Es importante tomar en cuenta que aquí el orden es preponderante, en el sentido de que cuando tú dices que una acción va primero, eso hay que respetar, porque el que tú cambies las acciones de orden van a hacer que tu algoritmo responda de manera diferente. Entonces, en estas estructuras secuenciales es muy importante tomar en cuenta qué pones como primer paso, ¿sí? Qué pones como segundo paso y qué pones como tercer paso. Pasa que si tú haces modificaciones del orden en el que se están haciendo las acciones, esto puede ocasionar también variaciones en el resultado del algoritmo. Entonces, es importante el orden, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, este es un ejemplo de una estructura secuencial. Como vemos, está lo que ya habíamos mencionado, que el inicio y el final están bien esclarecidos. Las entradas y las salidas también, así como también los procesos simples, ¿no? La flecha que los está uniendo, fíjense que es recta y está en sentido vertical, indicando que arranca en inicio y termina en final, ¿no? Entonces acá yo claramente puedo determinar que este paso es el primero, ¿sí? Que este otro es el segundo, que este es el tercero, ¿sí? Y de esa manera yo pues tengo claro el orden en el cual el algoritmo debe ser leído al momento de ejecutar, ¿ok? Acá vemos algunos ejemplos de instrucciones simples. Asignación de valores a variables, por ejemplo, x igual 0, y igual a 1. Súper importante entender que estas son instrucciones simples. Acá está haciendo el cálculo de una operación. Y fíjense que aquí se nota la importancia del orden. Acá dijo primero poner a x el 0, y igual a 1, y luego acá en el paso 3 dice x igual lo que tenía antes, x más el 2. ¿Cuánto tenía x en este paso? Si tú te fijas, le habíamos puesto primero 0. Por lo tanto, aquí dice poner en x
lo que tiene ahorita, que es 0 más 2, por lo tanto, esta X termina valiendo 2. Ojo que si el paso 1 no existiera, y yo voy del 2 al 3 directamente, aquí diría X igual a X. ¿Cuánto vale X? Como este paso no se hizo, X vale indeterminado. Por lo tanto, a lo indeterminado, sumarle 2 va a seguir siendo indeterminado. Y aquí el valor de X va a ser indeterminado. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que recordemos siempre el orden en el cual ponemos los pasos en el algoritmo. Otra instrucción simple puede ser la ejecución de una fórmula, como estamos viendo por acá, la entrada de datos y la salida, por supuesto, de resultados. No se olviden que cada una de estas acciones está representada a nosotros en el algoritmo a través de un símbolo. Por ejemplo, eso se va dentro de un cuadrado o un rectángulo con los lados rectos, ¿sí? Lo mismo que el cálculo de una fórmula, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la entrada y la salida, podemos decir que las entradas y las salidas van pues en el rectángulo con los lados inclinados, ¿cierto? Entonces, eso nada más por detallito para nosotros, para que siempre notemos la diferencia. Entonces acá no olvidar de que estos elementos van en esa figura, en el diagrama de flujo, y estos otros dos van en ese otro. ¿Sí? Entonces son instrucciones sencillas o simples. Bien. Ahora, un ejemplo de lo que es una estructura secuencial, obviamente vamos a encontrar a las entradas, las salidas y las operaciones. Veamos un ejemplo resuelto. Hacer un diagrama de flujo que lea 2 enteros por teclado, luego los sume y muestra resultados en pantalla. Vamos a ver cómo se deben hacer los pasos. Ahorita vamos a verlo a nivel detallado. Al final del tema es probable que algunos pasos tú los hagas de manera tan rápida que no lo notes, pero por ahora los 4 pasos principales los tenemos que hacer muy de a poquito para que vayamos entendiendo el proceso, ¿ya? Primero, el enunciado del problema ya está. Entonces yo tengo que, en base a ese enunciado, plantear un análisis del problema. El análisis del problema va a ir en función a 3 elementos. Uno es la entrada, ¿sí? Otro es el proceso y otro es la salida. Ahora, yo les había comentado en una clase anterior que aquí podemos variar los órdenes en que se hacen las cosas en el análisis. Aunque el análisis me bote estos 3 elementos, yo puedo decidir iniciar preguntándome por la salida del algoritmo, preguntarme por el resultado que se espera que el algoritmo tenga, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo claro qué se espera que el algoritmo emita como resultado, mi segundo paso va a ser preguntarme, ¿sí? ¿Qué proceso voy a hacer para conseguir ese resultado? ¿Sí? ¿Qué fórmula existe? ¿Qué teoría? ¿Sí? Para resolver y lograr ese resultado. Y en función a ello, en función a este proceso que yo defina que va a ser el importante a hacer, yo voy a poder decir, bueno, ahora lo que voy a hacer es revisar si necesito alguna entrada. Entonces ese sería como que el tercer paso, ¿sí? Entonces desde ese punto de vista, ¿ok? El análisis, si bien se pone entrada, proceso y salida, yo puede ser que el análisis haya realizado comenzando del resultado, luego el proceso y luego determinar las entradas que necesito que el algoritmo tenga para ejecutar ese proceso, ¿ya? Entonces recuerden que la entrada son datos que pedimos que sean ingresados al algoritmo para que el algoritmo pueda realizar operaciones de cálculo normalmente y en función a ello obtenga un resultado que luego va a mostrarse como una salida. En este ejemplo te pedía sumar los números. La entrada está obviamente enfocada en pedir los 2 números, ahí están. Y cuando ya tenemos esos 2 números, se los puede sumar calculando un resultado y luego emitimos la salida, que es el resultado que ya ha sido obtenido. ¿Ok? Entonces, como que el análisis es un proceso muy propio de cada estudiante o de cada persona a la hora de solucionar el problema. Quiere decir que puede variar la forma del enfoque que le estás dando
puede variar el nombre de las variables que estás utilizando para identificar las entradas o las salidas, ¿sí? Y el proceso inclusive, ¿no? Porque de repente para un mismo problema existe más de una solución probable. En el diseño del algoritmo, que ahora tocaría el segundo paso, ¿sí? Como que una vez que tengamos el análisis, ya puedo irme al diseño. El diseño es fiel reflejo del análisis. Fíjense que yo voy a marcarles los elementos que teníamos en el análisis y van a decir, sí, eso es verdad. Miren, teníamos entrada, teníamos proceso y teníamos salida. Y eso lo he ordenado en los mismos pasos de forma vertical, indicando inicio en elipse y final en elipse. Y está lo mismo que habíamos planteado en el proceso de análisis del problema. Este análisis debe pasar una prueba, ¿sí? Para decir que el resultado es correcto. ¿En qué consiste la prueba? Vamos a anotarlo en pasos. Primero, lo que se hace es poner en columnas a cada variable que tu algoritmo utiliza. Fíjate que aquí va num1, num2, ahí está, num1, num2, resp. Entonces hay 3 variables en mi algoritmo y 3 elementos a seguir en la prueba de escritorio que nosotros llamamos. Hay que empezar. Ya tenés las variables y comienzo desde inicio. Dice leer. Cuando dice leer, significa que tú tienes que darte los datos que pida, ¿sí? O sea, tú tienes que imaginarte qué datos te gustaría introducir al algoritmo para probar. En este caso, lo que quiere pedir es 2 variables, num1 y num2. ¿Ok? Entonces, estas variables hay que idear 2 valores. Fíjense que se ha ideado el 0 y el 1, que son las 2 variables que ha pedido. Ahí está, el 0 y el 1. Y luego dice, siguiente paso, calcular rest, la suma de ambas. Entonces, en rest, 0 más 1 va a ser 1. Ahí está. Luego dice, final de algoritmo, quiere decir que el algoritmo ha concluido. Entonces, fíjense de que yo he ido cargando los datos en función a los datos de entrada. Y ahora puedo hacer esta misma prueba 1, 2, 3, las veces que sean necesarias. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si vuelvo a probar, puedo decir que el valor que voy a utilizar para num1 va a ser 10 y para num2 va a ser 15. Y luego el siguiente paso dice rest, num1 más num2. ¿Cuándo va a valer rest? 10 más 15 es 25. Y eso se lo va a poner en la variable rest. Luego va a mostrar el resultado y va a terminar el algoritmo. Entonces en la pantalla va a salir el 25, que es la suma de los 2 valores. Entonces, ¿en qué consistía la prueba? Consiste en poner cada variable que tiene tu algoritmo en columnas. Siguiente paso va a ser seguir el algoritmo desde el principio hasta el final, rastreando los valores que va a ir fluctuando la variable. ¿Por qué rastreo a las variables y voy siguiendo los cambios de valor que tiene? Porque la salida del algoritmo normalmente está en alguna variable y por eso es que yo necesito rastrear las variables, es decir, seguirlas cuando se estén moviendo de valor, de tal manera que yo pueda identificar si finalmente llegué al resultado correcto. Entonces, si tú te revisas, dices, bueno, entró un 10 con un 15, la suma de los dos es 25, y en la salida está saliendo 25, entonces el algoritmo es correcto. Entonces, fíjense que este es un ejemplo muy sencillo, pero definitivamente nos ayuda a entender cómo vamos a hacer la prueba de escritorio de nuestros algoritmos. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos hacer un sinnúmero de enunciados, ¿verdad? Y los pasos no van a cambiar. De aquí para adelante, por favor, en las diapositivas van a revisar los ejercicios resueltos para poder ir armando ustedes el aprendizaje de cómo yo estoy resolviendo los problemas, ¿no? Entonces, hasta acá quedamos esta clase. La siguiente clase, lo que voy a trabajar ya son ejercicios reales enfocados en la cultura secuencial, ¿cierto? Y de ahí vamos a saltar otra vez a lo que es la siguiente estructura, que es la estructura condicional, y luego la repetitiva, que entonces nos vemos en la siguiente clase. Que pasen buen día, nos vemos.